¿Ya has escuchado la historia que dio origen a la falange de los Cabeiras? Laroye a todos. Hoy te voy a contar cómo Tata Cabeira se convirtió en una leyenda, dando origen a toda su poderosa falange. Relatos breves. Había una vez, en el lejano año 670 después de Cristo, bajo el calor abrasador de Egipto, un hombre llamado Próculo. Nacido en una aldea humilde a orillas del río Nilo, Próculo era hijo de campesinos sencillos, cuya vida giraba en torno a las cosechas, a las crecidas del río y a las bendiciones de aquella tierra fértil. Desde pequeño, sin embargo, demostró una inquietud poco común, una llama interior que lo diferenciaba de los demás. Mientras sus padres veían el trabajo duro como un destino inmutable, él lo consideraba solo un punto de partida. Su nombre, de origen romano, no fue elegido al azar. Era un homenaje al jefe de la Guardia Romana de aquella época, un símbolo de la fuerza y el poder que el imperio aún ejercía sobre esas tierras. No obstante, a diferencia de los soldados que marchaban bajo las órdenes de Roma, Próculo no deseaba gloria militar ni títulos nobiliarios en tierras lejanas. Su verdadero anhelo no era luchar por un imperio que ya mostraba señales de decadencia, sino forjar su propia prosperidad, construir una vida digna y cómoda, donde pudiera encontrar satisfacción y felicidad. Para lograrlo, sabía que tendría que desafiar las tradiciones, aprender de los comerciantes que llegaban desde todas partes del mundo y buscar conocimiento más allá de las fronteras de su aldea. Así comenzaba su travesía, impulsada por la ambición y por la certeza de que el destino no estaba escrito en las arenas del desierto, sino moldeado por aquellos que se atreven a soñar. A lo largo de los años, Próculo se dedicó al comercio de cabras, camellos y tierras, convirtiéndose en un comerciante astuto y respetado entre los mercaderes de Egipto. Su talento para los negocios le permitió acumular grandes riquezas, expandiendo su influencia más allá de su aldea natal. Aprendió a negociar con viajeros que venían del Oriente y del Occidente, dominando idiomas y costumbres para cerrar los mejores tratos. Su nombre se volvió sinónimo de prosperidad, y muchos acudían a él en busca de su sabiduría para asegurar buenas inversiones. Sin embargo, por más que las caravanas que cruzaban sus tierras trajeran oro y especias, había algo que ninguna moneda podía comprar, un vacío interior que ni el éxito lograba llenar. Ese vacío tenía un nombre: Amira. Desde la infancia, ella había sido su confidente, su cómplice en los juegos inocentes bajo la sombra de las palmeras y la guardiana de sus sueños más profundos. Hija de un influyente comerciante, Amira poseía una belleza única, pero eran su espíritu libre y su inteligencia aguda lo que más cautivaba a Próculo. Sus ojos, brillantes como estrellas en el cielo del desierto, reflejaban la inmensidad de posibilidades que él tanto anhelaba. A su lado, las noches parecían menos frías y el mundo, menos severo. Pero a medida que crecían, también crecían las barreras entre sus realidades. Amira estaba prometida a otro hombre, y el destino que Próculo tanto deseaba moldear con sus propias manos empezaba a escapársele, como la arena fina que se desliza entre los dedos. La amistad entre Próculo y Amira floreció con los años, convirtiéndose en un lazo fuerte e inquebrantable, como el propio curso del Nilo, que daba vida a la tierra árida. Eran inseparables. Compartían desde las pequeñas alegrías cotidianas hasta los sueños más ambiciosos para el futuro. Caminaban juntos por los mercados llenos de gente, observaban el atardecer tiñendo de dorado las arenas del desierto y compartían confidencias bajo la luz de la luna, como si el tiempo fuera eterno y nada pudiera separarlos. En el corazón de Próculo, sin embargo, aquella amistad había evolucionado en algo mucho más profundo. Ya no veía a Amira solamente como su compañera de infancia, sino como la mujer con la que deseaba compartir el resto de su vida. En sus visiones del futuro, se veía casado con ella, construyendo un hogar sólido y una familia próspera, donde la risa y el amor reinarían soberanos. Sentía que su destino estaba entrelazado con el de ella, y cada conversación, cada mirada compartida, solo reforzaba esa certeza. Pero el destino, imprevisible como las tormentas del desierto, tenía otros planes. El amor que florecía en su pecho enfrentaría desafíos que ni el oro ni el poder podrían deshacer. El padre de Amira, un hombre de visión estratégica y ambiciones calculadas, ya había elegido para ella un esposo, un comerciante rico e influyente, cuya alianza traería grandes beneficios a la familia. Para él,
El amor era un lujo que pocos podían permitirse, y los sentimientos no debían interferir en los negocios. Cuando Próculo se enteró de la decisión, sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Su corazón, antes lleno de esperanza, fue invadido por la sombra amarga de la impotencia. ¿Qué podía un hombre ambicioso contra la fuerza inquebrantable de las tradiciones? ¿Cómo luchar contra un destino que parecía ya sellado? Marcilió siempre había sido una sombra discreta en la vida de Próculo, un espectador silencioso de su ascenso. Mientras su hermano menor construía un imperio de intercambios y riquezas, él se hundía en excusas y fracasos, incapaz de aceptar que el mundo no le ofrecía los privilegios que creía merecer. A diferencia de Próculo, que había aprendido a negociar con paciencia e inteligencia, Marcilió confiaba en atajos y promesas vacías, esperando que la suerte, en algún momento, sonriera para él. Pero la suerte nunca llegó, y con el paso del tiempo, su frustración se transformó en un rencor profundo y corrosivo. Cada triunfo de Próculo era, para Marcilió, una derrota personal. Veía cómo su hermano era respetado entre los comerciantes, cómo forjaba alianzas valiosas y alcanzaba lo que para él parecía inalcanzable. Más que la riqueza, lo que más lo consumía era el brillo en los ojos de Amira cuando miraba a Próculo, una ternura que él jamás había recibido de nadie. El amor prohibido de su hermano y la imposibilidad de tenerla para sí hacían que su sangre hirviera en un odio silencioso. El resentimiento moldeaba a Marcilió como el viento moldea las dunas del desierto, convirtiéndolo en una criatura consumida por el deseo de destrucción. En el fondo, aún intentaba mantener la ilusión de que solo era un hermano decepcionado, un hombre incomprendido, pero día tras día esa máscara se volvía más difícil de sostener. Quería más que ver a Próculo fracasar, quería ser la mano que lo empujara al abismo. El plan ya se formaba en su mente como una serpiente siseante. No bastaba con sabotear los negocios de Próculo, necesitaba arrancarle todo aquello que lo hacía feliz. Y, sobre todo, debía arrancar a Amira de su corazón. En una noche oscura, cuando las estrellas parecían esconder su brillo, Marcilió tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de Próculo. El viento soplaba con fuerza sobre las arenas del desierto, como si la propia naturaleza presintiera el mal que estaba a punto de suceder. Consumido por la envidia y la amargura, Marcilió trazó su plan con precisión, esperando el momento perfecto para actuar sin ser visto. Cuando la ciudad se sumió en el sueño y el silencio reinaba en las calles de piedra, se deslizó sigilosamente hasta la casa de Amira, acompañado por hombres de confianza, mercenarios pagados con las pocas monedas que le quedaban. La joven dormía plácidamente, sin imaginar el cruel destino que la aguardaba. Con manos firmes, Marcilió y sus cómplices la arrancaron de su lecho, cubriendo su boca para impedir cualquier grito de auxilio. Sus ojos, antes llenos de dulzura, ahora brillaban con el terror de la traición. Luchó, intentó resistirse, pero era débil ante la fuerza brutal de aquellos hombres. En medio de las sombras de la noche, fue llevada a una aldea vecina, donde un matrimonio forzado la esperaba, una unión forjada no por amor, sino por el desespero y la obsesión del hermano mayor de Próculo. Cuando la noticia llegó a los oídos de Próculo, su corazón se rompió en 1000 pedazos. Sabía que Marcilió no era digno de confianza, que el rencor de su hermano era una sombra constante sobre su vida, pero jamás imaginó que pudiera caer en semejante vileza. El dolor en su pecho vino acompañado de una furia incontrolable. Aquello no era solo un secuestro, era un golpe cruel contra todo lo que más amaba. Sin dudarlo, juró que no permitiría que Marcilió triunfara. Montado en su caballo, con el desierto como testigo, partió en busca de Amira, decidido a enfrentarlo y a traer de vuelta a la mujer que era la razón de su vida. El dolor era profundo, pero Próculo, movido por su lealtad familiar, decidió no confrontar a Marcilió de inmediato. Sabía que un enfrentamiento directo podría provocar un desenlace aún peor, y aunque el odio latía en sus venas, trató de sofocar su ira, refugiándose en el trabajo y en la rutina de sus negocios. Pero con cada día que pasaba, la ausencia de Amira se volvía un peso insoportable. El amor que sentía por ella no disminuía, solo se transformaba en un vacío oscuro que lo acompañaba como una sombra silenciosa. El tiempo pasó, pero no trajo alivio. Aunque Próculo intentaba seguir adelante, el nombre de Amira era un eco constante en sus pensamientos. Evitaba los lugares donde solían pasear,
desviaba la mirada de cualquier pareja enamorada y se sumergía en el trabajo con una intensidad desesperada, como si las monedas y las tierras que acumulaba pudieran llenar el abismo en su pecho. Pero nada podía. Noche tras noche se preguntaba si Amira estaría a salvo, si sus ojos aún conservarían la misma dulzura o si la tristeza ya habría apagado su brillo. Fue en ese momento de agonía cuando el destino, caprichoso como siempre, le jugó otra mala pasada. En una mañana sofocante, cuando el sol apenas asomaba en el horizonte, un viajero llegó a la ciudad trayendo noticias que helaron su sangre. Entre murmullos y relatos confusos, Próculo escuchó un nombre que hizo que su corazón se detuviera por un instante: Amira. Decían que la joven no había aceptado su destino pasivamente y que había intentado escapar, pero fue capturada nuevamente. Aún peor, corrían rumores de que Marcilio, dominado por la furia y el miedo de perderla, estaba dispuesto a hacer algo impensable. Fue en ese instante cuando Próculo entendió que su vacilación había tenido un alto precio. No podía seguir escondiéndose tras la lealtad familiar ni confiar en que el tiempo lo resolvería todo. Si no actuaba ahora, Amira podría perderse para siempre. Y esta vez, no permitiría que el destino dictara su camino. Él mismo lo escribiría, con sus propias manos. La aldea de Próculo, que hasta entonces había vivido en relativa paz, fue atacada por un enemigo implacable. El cielo, antes despejado, se llenó de humo y cenizas cuando los invasores avanzaron como una tormenta devastadora. La aldea vecina, más poblada pero menos próspera, había envidiado durante mucho tiempo las riquezas y las tierras fértiles de Próculo. Ese resentimiento creció en silencio hasta estallar en un ataque brutal e inesperado. El estruendo de los primeros ataques retumbó en la noche como un trueno. Los guerreros enemigos llegaron armados con espadas, lanzas y antorchas encendidas, rompiendo puertas, incendiando casas y arrebatando vidas sin piedad. El caos se apoderó de las calles de piedra, donde antes había risas y comercio, ahora solo quedaban gritos y sangre. Hombres y mujeres intentaban huir, niños eran arrancados de los brazos de sus madres, y el olor a destrucción impregnaba el aire. Próculo, dominado por la furia y la desesperación, empuñó su espada y luchó como nunca antes. Cada golpe que daba era un intento desesperado por proteger a los que aún quedaban, pero la batalla ya estaba perdida antes de comenzar. Sus enemigos eran numerosos, organizados y movidos por un deseo insaciable de conquista. Vio a amigos caer frente a sus ojos, a familiares ser masacrados sin piedad, y, por más que lo intentó, no pudo evitar la tragedia. Al amanecer, la aldea, antes próspera, no era más que un campo de ruinas y cenizas. De los muchos que allí vivían, solo 49 personas sobrevivieron a la masacre, escondiéndose entre los escombros o huyendo a los alrededores. El silencio que siguió al ataque era casi tan ensordecedor como el propio combate. Próculo, cubierto de sangre y polvo, cayó de rodillas sobre la tierra devastada, sintiendo un peso aplastante sobre sus hombros. Su hogar estaba destruido, su gente aniquilada y su alma, hecha pedazos. Pero algo ardía dentro de él, una llama que ni la tragedia pudo apagar. Había perdido casi todo, pero no se perdería a sí mismo. Se levantó lentamente, con la mirada fija en el horizonte, y tomó una decisión. El dolor de la pérdida jamás sería olvidado, pero usaría ese dolor como combustible. Si el destino quería ponerlo a prueba, entonces que se preparara para enfrentar a un hombre que ya no tenía nada que perder. Pero lo peor aún estaba por llegar. El duelo y el dolor se transformaron en una furia ardiente dentro de los corazones de los sobrevivientes. Ya no había espacio para el miedo ni para la duda, solo quedaba el deseo de venganza. Con armas improvisadas y la fuerza que da la desesperación, Próculo y los otros 48 sobrevivientes se unieron en un último levantamiento contra sus enemigos. Atacaron con toda la rabia que el dolor les proporcionaba, derramando sangre sin piedad. Sus gritos de guerra retumbaron como truenos en el campo de batalla, y por un breve instante, pareció que podían imponerse a la tragedia. Sin embargo, la esperanza pronto se deshizo ante la implacable realidad. Eran pocos contra muchos, y a pesar del coraje feroz que los impulsaba, fueron rápidamente superados. Los enemigos, furiosos por la resistencia inesperada, respondieron con una brutalidad aún mayor. Uno a uno,
los guerreros sobrevivientes fueron cayendo, no solo heridos, sino capturados. El propio Próculo luchó hasta la última gota de energía, derribando adversarios y negándose a rendirse, pero su cuerpo estaba exhausto. Cuando una hoja lo alcanzó de refilón en la pierna, cayó al suelo, sintiendo el frío de la tierra bajo su cuerpo. Antes de poder levantarse, manos fuertes lo sujetaron, atándolo como a un animal destinado al sacrificio. La venganza, que antes parecía la única salida, ahora los había condenado. Sus enemigos no mostraron piedad. Con miradas frías e implacables, arrastraron a los prisioneros hacia el centro de la aldea. Las ruinas humeantes servirían como escenario para el castigo final. Entre el olor a ceniza y carne quemada, levantaron estacas de madera, y los sobrevivientes, uno por uno, fueron atados. La hoguera fue encendida. Las llamas crecieron lentamente, como una serpiente hambrienta, lamiendo los cuerpos indefensos con un calor insoportable. Gritos de dolor desgarraron la noche, mezclándose con el crujir de la madera y la risa cruel de los verdugos. Próculo apretó los dientes, sintiendo el fuego acercarse a su piel. El calor lo quemaba, el humo lo asfixiaba y la oscuridad comenzaba a envolverlo. Y en ese momento final, mientras la muerte lo abrazaba, una sensación extraña lo invadió. No era miedo, no era desesperación. Era algo más profundo. Algo que lo esperaba más allá del dolor. El destino aún no había terminado su historia. El dolor que Próculo sintió en aquel momento no era solo físico. Las llamas que se alzaban a su alrededor consumían su piel, pero no podían arder tanto como el fuego de la angustia que crepitaba dentro de él. Su cuerpo gritaba de agonía, pero su alma gritaba aún más fuerte. No era solo la muerte lo que se acercaba, era la cruel certeza de que había fallado. Fallado en proteger su aldea, fallado en salvar a su pueblo, fallado en impedir que su propia sangre lo traicionara de la forma más vil. La traición de Marcilio era lo que más desgarraba su alma. No fueron guerreros desconocidos quienes destruyeron todo lo que amaba, fue su propio hermano quien abrió el camino para la tragedia. Próculo imaginó, incluso en medio del dolor punzante, dónde estaría Amira ahora. ¿Estaría llorando? ¿Estaría resistiendo el cruel destino que le habían impuesto? ¿O ya se habría resignado a un futuro junto al hombre que la arrancó de sus brazos? La simple idea era más cortante que cualquier espada, más devastadora que el fuego que lo consumía. Intentó luchar contra las cuerdas que lo ataban, pero era inútil. Su visión comenzó a oscurecerse, no solo por el calor sofocante, sino por la extenuación y la desesperación que lo aplastaban. El crepitar de las llamas parecía lejano ahora, como si el mundo a su alrededor se deshiciera en sombras. Su respiración se volvió pesada y un frío extraño empezó a invadir sus miembros, incluso en medio del fuego. Fue entonces, en el límite entre la vida y la muerte, cuando algo ocurrió. Un soplo de viento atravesó el escenario de destrucción, haciendo que las llamas danzaran de forma extraña. El cielo, antes cubierto de humo, pareció estremecerse. Y en el instante en que su conciencia empezaba a desvanecerse, Próculo sintió algo diferente. No era el toque de la muerte, sino una presencia, algo antiguo, poderoso, invisible a los ojos, pero tan real como el propio sufrimiento que llevaba dentro. Y así fue como Próculo partió de este mundo. Pero su historia estaba lejos de terminar. En su último suspiro, Próculo hizo una promesa silenciosa, un juramento que resonaría más allá de la muerte. Su alma, consumida por el dolor y la injusticia, se negó a aceptar el final. No descansaría. No podía. Mientras sus verdugos siguieran respirando, mientras Marcilio viviera impune y Amira permaneciera prisionera junto al traidor, su esencia vagaría a través del tiempo y el espacio, buscando redención, venganza y, por encima de todo, justicia. Fue en ese instante, entre la vida y la muerte, cuando algo dentro de él despertó. Un frío sobrenatural invadió su pecho, contrastando con el calor infernal que consumía su cuerpo. Su visión, antes nublada, se aclaró por un momento, y un escalofrío recorrió su espalda. El fuego, que debía ser su ruina, ahora parecía distante. Ya no sentía dolor, solo una intensa y poderosa presencia envolviendo su alma. La oscuridad llegó como una ola,
arrastrándolo hacia un abismo sin forma ni color. El tiempo perdió su significado. No sabía si había estado allí segundos o siglos. Todo lo que quedaba era la promesa que había hecho. Entonces, desde el vacío, voces comenzaron a susurrar a su alrededor, palabras incomprensibles, antiguas, cargadas de poder y misterio. Figuras sombrías emergieron de la niebla, observándolo con ojos brillantes, evaluándolo, juzgándolo. Una de ellas se acercó, alta e imponente, con el rostro oculto bajo un manto negro. Su voz sonó como el propio viento cortante del desierto. Moriste con odio en el corazón, Próculo. Pero no todos los muertos descansan. Tu destino aún no está sellado. Próculo intentó hablar, pero no emitió sonido alguno. No era necesario. Ellos ya lo sabían. Ya sentían el peso de su deseo. La figura alzó una mano, y un resplandor rasgó la oscuridad. Entonces, que así sea. No serás olvidado. Pero recuerda, el camino que has elegido no es fácil. El precio de la venganza es el alma misma. Y así, Próculo renació. Ya no como un simple hombre, sino como algo más allá de la comprensión de los vivos. Su viaje espiritual había comenzado, y nada, ni el tiempo, ni la muerte, ni los dioses, podría detenerlo ahora. Después de su muerte, el alma de Próculo no siguió el camino común de los espíritus errantes. Viajó al más allá, pero no se perdió en la vastedad de lo desconocido. Al contrario, su dolor, su rabia y su sabiduría lo moldearon de una manera única. Su experiencia de traición, sufrimiento y pérdida irreparable de todo lo que amaba se convirtió en un catalizador para su transformación. Cada lágrima derramada, cada momento de agonía, fue inmortalizado en su esencia espiritual, otorgándole una perspectiva profunda sobre la vida y la muerte, sobre las elecciones de los vivos y las consecuencias que trascienden la existencia terrenal. Fue en ese estado de angustia y reflexión cuando fue llamado por los antiguos espíritus de la línea de los Exus Caveiras. Estos espíritus, que como él llevaban la marca de la traición y del dolor profundo, vieron en Próculo un potencial único. Lo reconocieron no como a un simple hombre fallecido, sino como a alguien cuya herida lo haría lo suficientemente fuerte para comprender las complejidades del mundo espiritual. Los Exus Caveira eran guardianes de almas atormentadas, espíritus de justicia que navegaban entre los mundos, guiando a aquellos que, como Próculo, se encontraban en el filo entre la venganza y la redención. Lo iniciaron en la línea, ofreciéndole un nuevo camino, no el de la venganza ciega, sino el de un espíritu que comprende la fragilidad y la intensidad del alma humana. A través de ellos, Próculo aprendió sobre los hilos invisibles que conectan a los vivos con los muertos, sobre cómo los sentimientos humanos, el dolor, la ira, el amor y la pérdida, pueden resonar más allá de este mundo. Comprendió que ya no había lugar para el odio, pues éste, lejos de liberar, solo generaba una prisión eterna. El verdadero poder residía en aceptar el dolor, en entender la injusticia y, sobre todo, en buscar un equilibrio entre la justicia y el perdón. Los Exus Caveira, con su sabiduría ancestral, enseñaron a Próculo cómo navegar los caminos entre la vida y la muerte. Aprendió a comunicarse con quienes ya habían partido, a escuchar las voces de las almas perdidas y a comprender sus propios deseos y arrepentimientos. Su alma, marcada por el sufrimiento, ahora tenía una nueva misión: ayudar a aquellos que, como él, se perdían en el abismo del dolor, la traición y la venganza. Sin embargo, a pesar de las enseñanzas recibidas, la presencia de Marcilio aún lo atormentaba. La traición de su hermano seguía ardiendo en su alma, y la promesa hecha a sí mismo de buscar justicia seguía viva, más fuerte que nunca. Pero ahora sabía que su camino no sería sencillo. Estaba listo para enfrentar las sombras de su propio pasado, aprender a controlar su deseo de venganza y, quizá, encontrar la manera de rescatar el alma de Marcilio. El dolor de su muerte, ahora moldeado por el conocimiento espiritual, le otorgaba una nueva perspectiva. La justicia no podía alcanzarse con ira, sino con sabiduría. Así, Próculo inició su nueva travesía como un Exu Caveira, no solo en busca de venganza, sino en busca de redención, para sí mismo, para los demás y, quizás, incluso para el hermano que alguna vez lo traicionó. Se convirtió en un alma en transformación, cargando consigo el dolor,
pero también la posibilidad de un nuevo comienzo. Próculo, ahora conocido como Tata Caveira, se transformó en una figura imponente y respetada entre los Exus. Su viaje espiritual, marcado por dolor, traición y pérdida, lo moldeó de tal manera que se destacó no solo por su experiencia, sino por la profunda sabiduría adquirida durante su transformación. Comprendía las sombras del alma humana con una claridad única, entendiendo que la muerte no era el final, sino solo un paso hacia otro reino, donde la verdadera justicia y la redención podían alcanzarse. La transición de Próculo a Tata Caveira no fue un simple cambio de nombre o apariencia. Su espíritu, ahora más fuerte y resoluto que nunca, reflejaba el equilibrio entre la sabiduría adquirida en lo profundo del dolor y la comprensión de las complejidades espirituales del más allá. Comprendió que la venganza no podía ser el único motor de su viaje. El odio, aunque ardiente, terminaba consumiendo a quienes lo alimentaban. Tata Caveira, en cambio, cultivó la sabiduría como su fuerza. Sabía que el verdadero liderazgo espiritual residía en guiar a otros sin ceder ante emociones destructivas. Su capacidad para comprender las complejidades del alma humana lo convirtió en el líder natural entre los Exus Caveira. Sus hermanos espirituales, que también cargaban cicatrices de traición, pérdida y dolor, lo miraban con gran respeto, reconociendo en él un liderazgo sólido y compasivo. Tata Caveira no solo enseñaba sobre la muerte y la vida más allá del velo, sino también sobre el poder de la autotransformación. Mostraba a sus seguidores que, aunque el dolor era inevitable, también podía ser una herramienta para el crecimiento espiritual. Bajo su liderazgo, los Exus Caveira se convirtieron en una fuerza imbatible, guiando a las almas perdidas, buscando equilibrio entre la justicia y el perdón, y manteniendo el orden en las esferas espirituales. Tata Caveira comprendía que, para sanar el mundo de vivos y muertos, era necesario mirar hacia adentro y entender el propio dolor y los propios arrepentimientos. Él, más que nadie, entendía que las cicatrices del pasado eran parte de lo que uno se convierte, pero que el verdadero poder residía en usarlas como trampolín hacia la elevación espiritual. Su liderazgo se basaba no solo en la fuerza, sino en la empatía y la comprensión. Guiaba a los Exus Caveira a través de las complejidades de la vida y la muerte con una combinación de firmeza y compasión, estableciendo un nuevo orden entre los espíritus que antes se perdían en las sombras de la venganza. Tata Caveira fue la luz que iluminó los caminos oscuros de la traición y la injusticia, demostrando que incluso las almas más marcadas por el sufrimiento podían encontrar un nuevo propósito, un camino hacia la redención. Sin embargo, a pesar de su nueva posición de poder, la figura de Marcilio aún flotaba sobre Tata Caveira. El deseo de justicia, de redención para su hermano traidor, aún latía en su ser, pero ahora comprendía que la verdadera justicia espiritual era más compleja que simplemente vengar el dolor del pasado. Entendió que su misión no era solo enfrentar las sombras de su propia vida, sino también ayudar a aquellos que, como Marcilio, estaban atrapados en sus propios errores y traiciones. La historia de Tata Caveira, por lo tanto, estaba lejos de terminar. Apenas comenzaba a desplegar nuevas dimensiones, con desafíos espirituales y emocionales que aún estaban por venir. El dolor que Tata Caveira cargaba, originado de su vida anterior como Próculo, no solo lo moldeó como ser espiritual, sino que también le ayudó a cultivar una empatía profunda por las almas que enfrentaban pérdidas y traiciones. A lo largo de su viaje, comprendió que el dolor no debía verse como una carga insoportable, sino como una poderosa herramienta de transformación. A través de sus propias cicatrices, Tata Caveira aprendió a mirar a los demás con una comprensión única y a guiar a quienes atravesaban experiencias similares. Su pasado de sufrimiento lo había hecho fuerte, pero también le otorgó una sensibilidad rara, que utilizaba para ayudar a aquellos que, como él, habían sido víctimas de la traición o de la pérdida. A pesar de su postura severa e implacable, Tata Caveira no era solo una figura de castigo y justicia. Poseía una visión más amplia del sufrimiento humano, lo que lo convertía en un líder respetado. Sabía reconocer la delgada línea entre la venganza impulsiva y la verdadera justicia, equilibrando ambos con una sabiduría innata que era admirada por todos a su alrededor. Muchos acudían a él no solo buscando reparación, sino también consuelo y orientación para lidiar con las marcas de sus propias experiencias dolorosas. Tata Caveira se convirtió no solo en un guardián, sino también en un mentor,
guiando a quienes necesitaban ayuda para encontrar la fuerza y la sabiduría para seguir adelante. Su liderazgo en la línea de los Exus Caveira estuvo marcado por su habilidad para discernir lo que era necesario en cada situación. No tomaba decisiones de manera impulsiva, sino con profunda reflexión y empatía. Esto hizo que se convirtiera en la figura central de la línea, siendo reconocido no solo por su fuerza, sino por su capacidad de ver al ser humano detrás de cada dolor. Tata Caveira sabía que, muchas veces, las almas más atormentadas eran aquellas que más necesitaban comprensión, y cuando se ofrecía de manera justa, la oportunidad de redención. Su sabiduría no residía únicamente en su entendimiento de la vida y la muerte, sino también en cómo los traumas y dolores podían ser usados como combustible para el crecimiento espiritual. Se convirtió en el primer Exu transformado, un honor que, más que una cuestión de poder, simbolizaba su evolución y la capacidad de resurgir de las cenizas del dolor. Como Exu primario, Tata Caveira representaba el primer paso entre la vida y la muerte, el principio y el fin, y al hacerlo, se convirtió en el vínculo entre los vivos y los muertos, un intermediario poderoso y respetado por todos. Su posición de liderazgo no surgió únicamente de su fuerza espiritual, sino de la confianza que los demás Exus y espíritus depositaron en él. Se convirtió en la encarnación de la sabiduría, la justicia equilibrada y la redención, demostrando que, por profundas que fueran las heridas del alma, siempre existía una oportunidad de curación y renacimiento. Tata Caveira no solo lideraba, sino que inspiraba, probando que incluso las almas más dañadas podían transformarse en algo poderoso y grandioso, capaz de llevar luz a los rincones más oscuros del universo espiritual. Con el tiempo, la línea de los Exus Caveira fue reconocida como una fuerza de equilibrio, no solo de castigo. Sus seguidores veían a Tata Caveira no como un simple líder, sino como un símbolo de resiliencia y empatía, alguien que había experimentado las profundidades del sufrimiento humano y que, con ello, había alcanzado una sabiduría incomparable. Así, Tata Caveira consolidó su lugar como líder supremo de la línea de los Exus Caveira, no solo por su fuerza, sino por su capacidad de ofrecer justicia con sabiduría y compasión, guiando a las almas perdidas a encontrar un camino de redención y sanación. Aunque muchos veían a Tata Caveira como una figura rígida e imponente, temiendo su postura severa y sus decisiones implacables, quienes realmente lo conocían comprendían la complejidad de su personalidad. Para ellos, no era solo un líder de poder y autoridad, sino también un amigo leal y generoso. Su lealtad hacia quienes merecían su confianza era inquebrantable, y estaba dispuesto a hacer sacrificios para proteger y apoyar a quienes se encontraban en el camino de la evolución espiritual. Tata Caveira poseía una capacidad rara de ver más allá de las apariencias. Comprendía que, muchas veces, el sufrimiento y los errores eran solo manifestaciones externas de un alma perdida, buscando la redención. Por ello, no juzgaba a los demás únicamente por las acciones visibles, sino también por las intenciones y la capacidad de transformación que cada individuo poseía. Para quienes estaban genuinamente comprometidos a cambiar y crecer, Tata Caveira no dudaba en ofrecer generosidad, apoyo y orientación. Sabía que, en el fondo, todo ser humano tiene la capacidad de levantarse y encontrar la paz, incluso después de las caídas más grandes. A pesar de su fama de ser un Exu severo e implacable cuando se trataba de justicia, la verdad era que Tata Caveira poseía un gran corazón, que latía con fuerza por quienes estaban dispuestos a buscar la verdad y la transformación. Comprendía la dualidad de la vida y la muerte, del bien y del mal, y sabía que la verdadera fuerza no residía solo en castigar, sino también en proteger y apoyar a quienes demostraban un compromiso auténtico con la evolución. Cuando un espíritu se acercaba a él con humildad e intención sincera de superar sus debilidades, Tata Caveira ofrecía su apoyo de manera plena y sin reservas. Su protección no se limitaba únicamente a evitar injusticias, sino también a garantizar que los espíritus que buscaban crecimiento tuvieran las condiciones necesarias para avanzar. Sabía que, detrás de cada error cometido, existía una historia, una razón y un proceso de aprendizaje. Por ello, cuando un espíritu se entregaba a la búsqueda de transformación espiritual, Tata Caveira hacía todo lo posible para guiarlo, protegiéndolo de obstáculos y brindándole las herramientas necesarias para que el camino hacia la evolución se recorriera con valor y sabiduría. Así, se convertía en una figura central en la vida de muchos que buscaban redención, equilibrando la fuerza con la compasión.
Su generosidad no era visible para todos, pero sí se sentía por aquellos que realmente necesitaban su ayuda. Al mismo tiempo, nunca renunciaba a su responsabilidad de imponer justicia cuando era necesario. Sabía que la verdadera transformación provenía de aprender a equilibrar el dolor y el perdón, la severidad y la compasión. Y al hacerlo, Tata Caveira se convertía no solo en un líder, sino en un mentor espiritual, alguien en quien se podía confiar para guiar a quienes buscaban la verdadera evolución. Así, incluso quienes inicialmente lo veían como una figura distante e implacable, llegaban a comprender que Tata Caveira, detrás de su inmensa fuerza, también era un amigo leal, alguien que sabía cuándo ser severo, pero también cuándo ofrecer su apoyo incondicional. Era, verdaderamente, un guardián de las almas, una figura de protección y justicia, pero también de misericordia y evolución. La historia de Tata Caveira va más allá de un simple relato de venganza y justicia. Es, en realidad, una poderosa lección de superación, de cómo el dolor y la pérdida pueden convertirse en los cimientos de la transformación espiritual. Su viaje, que comenzó como el de un humilde comerciante, es prueba del poder que reside dentro de cada ser humano, un poder que se revela cuando somos obligados a enfrentar las adversidades de la vida. De un simple hombre de negocios, Próculo se convirtió en un exu de gran sabiduría e influencia, y su historia refleja la capacidad de cambiar radicalmente frente al dolor, demostrando que incluso en las circunstancias más oscuras existe la posibilidad de renacimiento. El dolor que Tata Caveira cargó a lo largo de su vida no lo consumió. Por el contrario, lo moldeó, otorgándole una profundidad y perspectiva única sobre el sufrimiento humano. Comprendió que el dolor no es una carga a evitar, sino una herramienta de transformación que, enfrentada con valor, puede llevarnos a un nivel de comprensión espiritual mucho más elevado. Esa sabiduría fue la que le permitió no solo sobrevivir a los desafíos, sino utilizarlos como trampolines para la evolución, no solo personal, sino también para todos aquellos que cruzaron su camino. Su trayectoria como líder de los Exus Caveira no fue una búsqueda de poder, sino de sabiduría y verdad. No buscaba ser temido, sino respetado y, sobre todo, comprendido. Sabía que la verdadera fuerza no residía en aplastar a los demás, sino en ayudarlos a levantarse, en encontrar un equilibrio entre la justicia implacable y la compasión. La lealtad y el valor que demostró a lo largo de su camino no eran solo virtudes que cultivaba, sino valores que enseñaba a los demás, ayudándolos a lidiar con sus propios dolores y a encontrar caminos hacia la curación y la evolución espiritual. Tata Caveira se convirtió, así, no solo en una figura de justicia, sino en un verdadero mentor para quienes estaban perdidos, aquellos que habían caído en las sombras del dolor y la traición. Enseñaba que, para alcanzar la verdadera paz y fuerza, era necesario enfrentar las adversidades con un alma intrépida, pero también con un corazón compasivo. Creía que la superación no era solo cuestión de fuerza física o imposición, sino de entender los propios límites, perdonarse a sí mismo y a los demás, y saber que la verdadera transformación solo ocurre cuando se abraza el dolor y se transforma en algo mayor. A través de su viaje, Tata Caveira no solo se transformó en una figura poderosa y respetada, sino que también se convirtió en un ejemplo vivo de cómo las dificultades pueden superarse y cómo el dolor puede transformarse en sabiduría. Enseñó a todos a su alrededor que el camino hacia la verdadera fuerza espiritual no está hecho solo de victorias, sino de derrotas superadas con dignidad y sabiduría. Su historia permanece como un legado que demuestra que, al enfrentar nuestros mayores miedos y sufrimientos, podemos alcanzar un entendimiento más profundo de la vida y la espiritualidad, y que el verdadero poder proviene de la capacidad de amar, perdonar y, sobre todo, evolucionar. El viaje de Tata Caveira no termina con su transformación espiritual. Se extiende más allá de la muerte, a través de las generaciones, como un legado eterno. Su misión como líder de los Exus Caveira continúa, guiando a quienes se encuentran en las sombras de la duda, el dolor y la traición. Es una presencia constante para quienes buscan equilibrio entre la justicia y la compasión, quienes desean no solo venganza, sino evolución. Su sabiduría trasciende los límites de la vida y la muerte, convirtiéndose en un faro para quienes se pierden en el camino de la espiritualidad. Tata Caveira, con su mirada firme y su corazón compasivo, sigue siendo la figura central para los espíritus que siguen la línea de los Exus Caveira. No es solo un maestro, es un guardián,
siempre listo para ofrecer su guía a quienes se atreven a enfrentar las tempestades de la vida con valor y fe. Incluso para quienes lo conocen solo a través de historias y leyendas, su presencia se siente en momentos de gran prueba y dolor. Su fuerza, ahora inmortal, está arraigada en la comprensión profunda del alma humana y en el poder de la transformación, ya sea en el plano físico o espiritual. La historia de Tata Caveira, desde su vida como Próculo, permanece como un símbolo eterno de superación y sabiduría. Es recordado por quienes comprenden que la verdadera justicia no está solo en el castigo, sino en la evolución de quienes han errado y buscan reparación. Su vida, llena de traumas y desafíos, sirve como un poderoso recordatorio de que, sin importar cuán profundo sea el dolor o la pérdida, siempre hay una oportunidad para el renacimiento y la renovación espiritual. Su trayectoria, marcada por luchas internas y externas, continúa inspirando a todos aquellos que se enfrentan a situaciones difíciles e injusticias. Al seguir los pasos de Tata Caveira, sus discípulos y seguidores aprenden que, para alcanzar la verdadera libertad espiritual, es necesario ser implacable con la justicia, pero también reconocer la importancia del perdón, la evolución y la sabiduría. La lección de Tata Caveira no es solo una historia de venganza, sino un relato de transformación profunda, donde el dolor se convierte en poder y la sabiduría nace de la adversidad. Y así, su historia resuena a través de los siglos, perpetuándose en el corazón de quienes buscan no solo justicia, sino la verdadera comprensión de lo que significa ser humano y espiritual. Tata Caveira permanece como una figura eterna, guiando a todos aquellos que, como él, desean trascender las limitaciones de la vida y alcanzar la verdadera paz interior.